Gracias por continuar con nosotros en este programa que lo estamos desarrollando en este entorno especial de un museo que está cargado de historia. Justo detrás de nosotros están una serie de vasijas de la cultura valdivia. Recordemos que Valdivia es la cultura cerámica más antigua de América, que tiene una trascendencia importantísima para toda la interpretación histórica de nuestro continente, y ojalá en algún momento se pueda hacer realmente una recuperación mayor de lo que significa Valdivia para Ecuador. Y queremos dar la más cordial bienvenida a dos personas inquietas por la historia. Se trata de Ángel Emilio Hidalgo. Él es un historiador, tiene un máster en historia, ha escrito varios libros y está toda su vida dedicado al análisis de la historia. Y por otro lado tenemos al doctor Enrico Bonan Hapse. Él es un psicólogo clínico, es médico, también decía interesado por la historia y por rasgos especiales de la historia y por temas especiales de la historia. Así es que va a ser un encuentro para conversar precisamente sobre este amor por la historia. Yo me temo que a veces los más jovencitos no se preocupan tanto por la historia y se pierden raíces e identidad. ¿Qué opina usted, Ángel Emilio, sobre esto que acabo de decir? Sí, concuerdo con usted, porque el problema es que tradicionalmente el sistema educativo ecuatoriano ha sido un sistema castrador, un sistema que no ha dejado que los estudiantes puedan desarrollarse por su cuenta, de tal manera que además uno de los grandes problemas también es que se ha enseñado la historia de manera memorística. La historia, tal como nosotros la aprendimos en el colegio, solo es una repetición de fechas, nombres, además de los grandes, entre comillas, grandes personajes de la historia, los reyes, los presidentes, los caudillos. Y la gente lo siente vacío, la gente lo siente ¿no? vacío, efectivamente, claro, porque no llega a la cotidianidad de las personas. ¿Qué dice usted, Enrico, sobre esto que acabamos de mencionar, de que la gente no ama la historia y por lo tanto pierde raíces y pierde identidad? Sí, concuerdo totalmente, porque a mí me motivó un poco. Yo soy psicólogo clínico, trabajo en psicología, y alguien me preguntaba por qué escribiste un libro un poco de historia de Guayaquil, sobre la fragua de Vulcano. Yo estaba interesado ayudándole a mi hijo a estudiar y leí un poco sobre estos nuevos textos de historia y se había obviado la frase, el nombre de la fragua de Vulcano. Esos textos de historia actuales parece que sí, son un absurdo, ¿no? Y cada vez se van haciendo más pequeñitos, sí, ¿no? Y entonces son unas pastillas. Se había olvidado el término y la frase de la fragua de Vulcano, que para nosotros los guayaquileños ha significado pues el motor del movimiento independentista nacional. Y entonces yo me puse a cuestionar por qué. Y comencé a investigar y eso me motivó. O sea, como decía nuestro querido amigo, que todo es repetición por repetición, pero se va olvidando el contexto, la pertenencia, la identidad. Y entonces no nos motivamos a investigar un poco más. Estamos perdiendo identidad. Es verdad. Ángel Emilio, ¿cómo empieza usted a interesarse por la historia y rompe aquello de solamente las repeticiones y se fascina por la investigación? Yo me intereso en la historia cuando soy un estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Conozco a investigadores, historiadores y genealogistas y poco a poco comparto con ellos ese mundo y esa pasión que es la investigación histórica, sobre todo de fuentes primarias. Se da fundamentalmente ya en los años universitarios, sí, su encuentro con la historia. En mis años universitarios. ¿Y usted se siente fascinado por algunos personajes como Bolívar? Por ejemplo, aquí está un libro escrito por nuestro entrevistado, se llama El pensamiento integracionista de Simón Bolívar. ¿Cómo es que usted decide investigar? Parecería que todo está dicho ya sobre Simón Bolívar. Hay tantos investigadores, historiadores que han escrito pues miles de páginas, inclusive el propio Bolívar dejó muchos textos escritos. Sí, se ha escrito mucho sobre Bolívar, sin embargo, considero que las interpretaciones que se han hecho sobre Bolívar predominantemente han sido interpretaciones vinculadas con la historia nacional, es decir, con una historia oficial, justamente lo que acabamos de comentar, repleta de grandes nombres, de grandes caudillos, y no se han detenido los historiadores a analizar
las implicaciones no solamente políticas, sino también sociales, culturales y también del propio individuo, entender quién fue, cuál era su círculo en el cual él actuaba, quiénes eran sus amigos, qué lecturas tenía, etcétera, para poder entender sus pensamientos. Es decir, un hombre más cercano al público que lo está leyendo, a las nuevas generaciones. ¿Sí? Más cercano a la realidad, bajarlo del pedestal del mito a Bolívar. Ese fue principalmente el objetivo que yo tuve al escribir este libro sobre el pensamiento integracionista de Simón Bolívar, que es un libro de historia intelectual, pero la historia intelectual es parte también de la historia social. Entonces implica un análisis no solo del personaje, sino de la sociedad de ese tiempo, en la cual evidentemente el personaje jugó un papel importante. Usted, Enrico, en cambio, toma otros temas. Nos habla de la fragua de Vulcano, pero yo solamente he hojeado el libro, que también lo tenemos aquí, Al encuentro de la fragua de Vulcano. Y nos encontramos con un libro en el que se toca mucho el tema de la masonería, por ejemplo. Sí. ¿Por qué lo hace usted? Porque la masonería fue el motor principal de este movimiento político e ideológico que motivó a estos próceres guayaquileños y extranjeros que se vincularon con la independencia con una trilogía idealista, que es la libertad, la igualdad y la fraternidad, en la cual Simón Bolívar también estuvo involucrado. Y este padre, gran padre de todos estos libertadores, es el generalísimo Francisco de Miranda, fue el que impulsó, el que generó toda esta ideología, ¿no? Desde Europa. Y él era perteneciente a la masonería. Claro, la masonería en ese momento era como una especie de crisol de gente que quería cambios, ¿no? Que quería un poco separarse de lo que venía de antiguo, solamente esos vínculos con la gran metrópoli, en este caso Así España. Es. Y además que se convertía en un movimiento novedoso, en los cuales se generaban un pensamiento hacia adentro, porque no podía ser expuesto hacia afuera, con grandes juramentos internos de luchar por la independencia. Entonces se crearon estas organizaciones pequeñas, privadas, que se llaman logias, y fueron estas logias que fueron llegando a América, y de ahí fueron reclutando personas para luchar, ya en secreto, cuando se diera el momento, por la libertad. Entonces sí es importante el análisis de este movimiento masónico tomado desde el punto de vista ideológico-político, porque si no lo vemos en ese contexto también, nos perdemos mucho del movimiento detrás de la libertad de nuestros pueblos. ¿Y usted por qué se interesa específicamente por este tema de la masonería? ¿Lo hace desde el punto de vista de psicólogo clínico o lo hace como estudioso de la historia? Bueno, a mí me interesan mucho los temas en donde el ser humano está involucrado, todos los movimientos psicológicos, populares, ideológicos, que muevan al ser humano. Siempre el ser humano tiene una motivación detrás. Y si no entendemos esas motivaciones que están detrás del ser humano, no entendemos qué está pasando a su alrededor y qué está pasando en la proyección de él hacia su futuro. Entonces me interesó mucho esto porque nosotros, si no entendemos de dónde viene toda la ideología, poco vamos a entender más allá del proceso económico-social, qué pasó con estos personajes, porque estos personajes dieron hasta su vida por luchar por la libertad. Y ahí estamos tocando lo que Ángel Emilio trata de decirnos también, es decir, acercar los personajes al común de la gente. Pero Ángel Emilio, usted además de historiador es un creador de literatura. Cuéntenos sobre esa otra faceta suya de poeta, de escritor, que además ha ganado algunos premios. Sí, yo empecé como poeta ganando el Premio Nacional de Poesía Ismael Pérez Pazmiño en el año 1996, del diario El Universo. Ese libro salió publicado el año siguiente, en 1997, se llama Beberás de estas aguas, ese fue mi primer poemario. El segundo poemario lo publiqué en el año 2003 y también obtuvo un premio, el premio muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, una mención de honor. Se llama El trazado del tiempo, y el tercer poemario se llama Fulgor de la derrota. Son 3 los poemarios que he escrito de manera individual, además de eso he participado y he sido parte de antologías de poesía a nivel nacional e internacional. Usted va combinando entonces estudios históricos, poesía, docencia también. Sí, por supuesto, soy catedrático universitario. Porque se vive, no se vive de la poesía y de la historia, pienso que no tanto, no se vive de la poesía. La historia, afortunadamente, sí me ha dado la posibilidad de poder dedicarme a la investigación y a la docencia. Y a la docencia, claro. Trabajo en 3 universidades de aquí a la ciudad de Guayaquil,
y me formé en Quito porque yo estudié en la historia en la Universidad. No había muchos lugares donde se pudiera, y creo que no los hay mucho, ¿no? No. Donde se pudiera estudiar historia. De hecho, en algunos momentos hasta la Católica dejó sin abrir ciertos cursos porque no tenía suficientes alumnos, ¿no? Así es. ¿Qué está pasando? Y aquí en Guayaquil, ¿usted siente que se ha recuperado unas ganas de estudiar, de volver la mirada, de investigar? Yo creo que hay jóvenes que están muy interesados en la historia y debería motivarse esas vocaciones. ¿Cómo motiva usted a sus jóvenes, además de escribir los libros? Acercándolos al descubrimiento de esa otra historia, es decir, de la historia... Usted pone, por ejemplo, un tema, dejemos aparte a Simón Bolívar, vayamos a otro personaje que a usted le interese. Por ejemplo, a mí me interesa un personaje hay un personaje que es un caricaturista, Francisco Martínez Aguirre. Es uno de los primeros caricaturistas del país. Publicó entre 1885 y 1890 un periódico satírico que se llamó El Perico. Entonces es interesante, y a mí justamente me gusta con mis alumnos conversar lo plantea, claro, en torno a estos otros personajes no muy conocidos de la historia, pero que también dieron un en su aporte momento, importante, sí, sobre todo al ámbito cultural. Entonces yo trato de acercarme a la historia desde esa otra visión. En primer lugar, una visión desde abajo, que recupere el papel, el rol de las sociedades, de los colectivos, de los grupos sociales por encima de los individuos, porque la historia no lo hacen los individuos, sino los colectivos. Es decir, los individuos, los líderes, los caudillos, lo que hacen es de alguna manera capitalizar una tendencia, un movimiento, una corriente de los pueblos. Pero los que definen qué es lo que queda para el futuro son los historiadores, los que escriben historia. Así es. Y como ahí tradicionalmente le pone los roles se ha escrito la historia desde arriba, en esa visión que hay que decirlo, es una visión oligárquica, una visión que se ha escrito desde las élites. Considero que también es importante recibir esa otra versión de la historia. Y las mujeres podríamos quejarnos de que es una visión solamente desde el lado de los hombres, porque las mujeres casi no hemos escrito historia, ¿no? Casi siempre ha sido escrita desde la visión masculina. Definitivamente. Pero vamos ya para ir terminando, Enrico. ¿Cómo usted combina su tarea de psicólogo clínico con la de investigador de la historia, investigador de fenómenos paranormales, hipnosis, estudio de los masones, etcétera? Yo creo que la combinación está en poner de sí para aportar, ¿no? Nosotros tenemos que aportar socialmente y creo que esa es una situación que nosotros actualmente el ser humano debe poner de sí para la sociedad. Yo creo que el investigar ayuda a la sociedad, el investigar aporta a la sociedad y no solo quedarnos con lo que ya está establecido, sino aportar con ideas nuevas y desarrollar ideas nuevas. Yo creo que por ahí está el hacer. Esa mixtura interesante. Bien, hemos hablado con dos personas fascinadas por la historia, Ángel Emilio Hidalgo y Enrico Bonfani Hapse. Los dos, desde sus ángulos, llegan prácticamente a las mismas conclusiones, a la importancia de la historia, a la importancia de la identidad y a promover entre los jóvenes el estudio y la búsqueda de esos rasgos que nos identifican como pueblos. Gracias a Ángel Emilio y a Enrico, y con ustedes continuamos luego de una pausa.